La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí presenta los resultados de la convocatoria de apoyo a proyectos en línea durante la contingencia sanitaria, apoyo que se da a creadores artísticos, ejecutantes, promotores y gestores culturales, mediadores de lectura, investigadores y depositarios del patrimonio material e inmaterial. Este es uno de los proyectos ganadores. La profecía de la muerte, 1614. Juan de Mendoza era un español que tenía tiempo radicado en la Nueva España. Se hacía autonombrar un adivinador y, motivado por los pecados de la población que vivía en el norte de la Nueva España, decide llegar a tierras potosinas. Esto con la finalidad de anunciar la muerte de sus pobladores. En las primeras líneas del expediente se lee con dificultad cómo el alcalde mayor Pedro de Salazar inicia un proceso contra un forastero que había alterado a los habitantes de la villa de San Luis, al advertirles sobre su repentina muerte. Y no fue para menos la suspicacia hacia un adivinador que había llegado a un espacio de reciente conformación y que para ese momento mucha gente había entrado en pánico. En este sentido, el referido proceso nos muestra cómo en la villa de San Luis el comportamiento transgresor de la región se encontraba ligada con la fluctuación económica local, el aislamiento y el debilitamiento de las autoridades frente a los delitos cometidos por un sinfín de individuos distintos. La transgresión en el orden de la cotidianidad nos ha permitido tener un acercamiento a cómo funcionó la villa de San Luis en cuanto a refugio y zona de frontera durante el siglo XVII. Con el propósito de detener el tiempo mientras llegaba la hora final, el alcalde inició con el interrogatorio al adivinador Juan de Mendoza, quien al momento de pisar tierras en el semidesierto potosino había iniciado su predestinación. Fue así como el 22 de septiembre de 1614, cuando una atmósfera de temor podía respirarse por los parajes de la villa de San Luis, el augur de la muerte anunciaba el fin de sus pobladores. En la declaración del adivinador, como se referían a lo largo del proceso a Juan de Mendoza, afirmó ser de Madrid, hijo de Pedro de Mendoza y Luna Catalina de Mendoza, que no contaba con licencia alguna ni sus papeles, ya que estos se encontraban en Zacatecas. Y en tanto afirmaba haber pronosticado que un hombre moriría ahogado, adivinar dónde había metales preciosos y, sobre todo, cómo los pecados de los habitantes de la frontera septentrional lo habían conducido a tierras potosinas. Esto no tardó mucho tiempo en que compartieran una tragedia que vislumbraba en pocos días. Ante esta situación, el alcalde mayor reiteró el proceso de referencia de la presencia de un hombre que perturbaba la tranquilidad de sus habitantes, al destacar que en este pueblo andaba un forastero que auspiciaba, que auguraba la muerte de todos sus habitantes, unos dentro de 10 días y otros dentro de 20. En sentido contrario de lo que habían señalado contra Juan de Mendoza, el inculpado respondió a los cuestionamientos, entre otras cosas, que sus poderes lo habían dotado para predecir la muerte. Ante la incertidumbre y el temor que generaba la presencia del profeta que anunciaba la muerte, el alcalde giró inmediatamente la sentencia que permitiera atenuar el miedo propio como el de los habitantes potosinos, sin dejar, claro está, permitir mayores vaticinios que condenaran a la desgracia, incertidumbre, tragedia y desasosiego. Fue entonces que, armado de un ingente valor, decidió sacarlo de la cárcel y conducirlo fuera de la villa de San Luis, espacio que fue estremecido por los peores augurios para otras realidades. Si bien es cierto que fue un caso extraordinario, la presencia de Juan de Mendoza no fue la primera en augurar la muerte de los pobladores de la villa de San Luis. Esto, sin embargo, nos permite tener un acercamiento a las creencias relacionadas con el incierto destino de cada uno de ellos. Pues años atrás recordemos que se llevó a cabo otro proceso contra una bruja, a la cual le nombraban la bruja Guachichila, no solo por haber asesinado a algunos españoles o mestizos, sino también para predecir la muerte de sus habitantes. Siglos más tarde, como sabemos todos, aparecería otro profeta, otro augur, que sería Juan del Jarro, el cual prevalece en nuestras leyendas actuales.
Si Dios no quiere, el diablo ruega, 1628. En el año de 1628, en la villa de San Luis, se inició un proceso criminal en contra de un instructor de primeras letras que muy poco se conoce en la historia potosina. La presencia del alcalde mayor en la cárcel pública no solo dotaba de esperanza a Miguel de Becerril por alcanzar su libertad. Las condiciones en las que prevalecía desde su aprehensión estuvieron colmadas de desesperación, pues no solo aludía a las muy grandes hambres y pobrezas por las que atravesaba, sino también a las polvorientas e inseparables indignaciones por las cuales la Real Justicia interpretaba el sentido de su vida y porvenir. No solo fue preso por sus décimas y sonetos, sino de una amistad que juzgaron ilícita por una poesía transgresora. No obstante lo anterior, es importante destacar que Miguel de Becerril trabajó en la hacienda de Antón Sánchez Caballero en la instrucción de las primeras letras de sus hijos. Esto propiciaría que en sus distintos viajes hacia la capital potosina conociera a María del Castillo, mujer por la que perdería la calma y la mesura. El siguiente caso se deriva de un proceso criminal en el año de 1628 en el pueblo de San Luis, Minas del Potosí, y a lo largo del proceso encontraremos no solo la denuncia, sino los testimonios, pruebas, interrogatorios y sentencia. Evidentemente, el expediente, aunque un poco deteriorado por el tiempo, se encuentra legible, lo cual nos ofrece una oportunidad de acercarnos no solo a la vida privada, sino a la mentalidad de la época por las cuales se interpretan el sentido de su mundo. La continua presencia de Miguel de Becerril en la casa del alcalde mayor permitió que conociera a María del Castillo, la cual a lo largo de algunos meses propiciaría que perdiera la calma y la mesura. La pasión que destilaba de Becerril lo llevó incluso a escribir un soneto en forma acróstico que da cuenta de la fase poética. Soneto. A vos, señora, solo dar pudiera, de en vista discreción el mundo toma, o nombre de nobleza que derrama, no pensada ya reza donde quiera, a besos inmortales por Dios quisiera. Si bien es cierto que poco se conoce sobre la vida privada durante los primeros años de fundación de San Luis, este caso, sin lugar a duda, nos aproxima cómo se vivía, respiraba y se asimilaba el amor. Juzgado por una amistad ilícita, Miguel de Becerril no soportó el tiempo que permaneció encarcelado. Sus inquietudes no solo se incrementaban, sino que vivió de acuerdo a su exaltación por la fatalidad del encierro. Esto nos lleva sin lugar a duda a comprender cómo todo este lapso que vivió bajo el encierro irrumpió los límites de lo insoslayable con el amor. Sin embargo, gracias a una visita que tuvo como autoridad el alcalde mayor Martín del Pozo a la cárcel pública, favoreció a Miguel de Becerril solicitando que se le juzgara o liberara. Ante esta situación, accedió indulgente a la autoridad condenándolo 2 años de destierro. Ya el olor oculto del amor furtivo se difuminaba a un final que no podemos transgredir en una suerte de imágenes y respiros que el poeta dejó plasmado en las letras potosinas que, junto con Juan de Gaviria, serían hasta el momento los poetas peninsulares avecindados en San Luis durante la primera mitad del siglo XVII. En una de sus cartas, ante la desesperación que tenía por el amor que sentía y de alguna manera el desaire que llegó en su momento a mostrar María del Castillo, deja entrever que si su amor no iba a ser posible, pues esto iba a propiciar que inclusive se quitara la vida de una forma metafórica, diciendo y señalando a sí mismo que si Dios no quiere, el diablo ruega. Cuando el demonio se dejó escuchar, 1680. A finales del siglo XVII, las autoridades eclesiásticas denunciaron una serie de apariciones que relacionaron íntimamente con el demonio en uno de los caminos hacia el pueblo de San Luis. Pese a que la petición ofrece escasa información, resulta interesante conocer uno de los aspectos poco conocidos en la historia local, suscitado en el año de 1680. A raíz de un cúmulo de restos óseos sepultados en un camino muy transitado entre el Real de Pozos y el pueblo de San Luis, la denuncia de un clérigo fue lo que detonó la pronta intervención de las autoridades ante la conjetura de la aparición de un demonio en el lugar donde estaban sepultados referidos huesos bajo unas palmeras.
En un intento por ahondar en una situación desconcertante para la creciente población del Real de Pozos, a finales del siglo XVII, este suceso representó un espejismo social en el cual influyó de manera definitiva la vida cotidiana de innumerables personas. En consecuencia, los referentes descriptivos es lo más valioso que podemos destacar de la información contenida en un documento que transgrede la fatalidad de la naturaleza humana en una suerte de irrupción del demonio en una sociedad auditiva, un cúmulo de huesos hundidos y un referente genuino religioso en un camino, la endeble cruz. El misterio que envuelve este suceso en el pasado potosino lo ciñe en una tensa relación entre lo religioso y lo demoníaco. Este caso se suscitó a finales del siglo XVII, cuando la sociedad que habitaba en el Real de Pozos escuchaba voces que las atemorizaban. Fue en tanto que mandan un oficio dirigido a las autoridades en el cual dan cuenta de que bajo unas palmeras en una cruz endeble de madera estaban sepultados unos restos óseos, los cuales dentro de las creencias católicas representaba la aparición del demonio. En este sentido, podemos especular un poco sobre el origen de estos huesos, ya que para la época, si se sentenciaban algún asaltante de caminos, un salteador, pues cuando eran aprendidos y sentenciados, siempre por lo normal eran desmembrados y enviadas estas partes a los lugares que delinquían, como fue el caso de Nicolás de Sandategui, alias o mejor conocido como el Mellado, un salteador de caminos que aterrorizó toda esta zona, toda esta región, y el cual fueron sus restos en la tercera década, cuarta del siglo XVII, enviados hacia acá. Por noticia que se le ha dado por una persona eclesiástica junto al Real de los Pozos, camino que viene a esta ciudad, adelante, donde oyen que se aparece el demonio, donde están dos palmas grandes, donde está una redonda, debajo de ella están enterrados unos huesos de un difunto, y encima de la sepultura está una cruz como de una vara, y los brazos de ella están amarrados con ataderos, y para que los dichos huesos se les dé sepultura eclesiástica. No obstante lo anterior, Claudio Lovnitz, en su idea de la muerte en México, nos aclara la relevancia que adquiere las apariciones de ultratumba al asegurar que no solo era para demostrar la existencia del purgatorio, sino también la creencia del cielo y el infierno después de la muerte. Y así, consecuentemente, cumplir una serie de normas que por su relevancia divina era primordial sepultar a los cadáveres en suelo sagrado a fin de evitar la susceptibilidad de ser ocupados por demonios errantes que rondan o merodean lugares donde pueden adoptar alguna forma, o para el presente caso, dejarse escuchar. Finalmente, las ciudades como en los pueblos han existido diversas maneras en las que la asimilación en torno al concepto de demonio parece haber ido de la mano de su aceptación al cristianismo y su participación con los rituales religiosos. Finalmente, ante la información rescatada, logré encontrar que sí despacharon la petición por completo, otorgando sepultura a los restos óseos que estuvieron en discordia con los vivos, quienes habían sido apropiados por un demonio que se dejó escuchar en un camino extenso pero necesario. Era Real de Pozos y San Luis Potosí. Prácticas curativas en San Luis, ritos, brebajes y padecimientos, 1729. El siguiente caso está basado en la resolución de una causa criminal por homicidio contra dos indígenas que, sin finalidad aparente, deseaban hacer frente a una ceguera recurriendo a un curandero. Esto aconteció en el año de 1729. Sin embargo, las circunstancias, ritos y brebajes tornarían un acto de íntima creencia en una tragedia. Al amparo de una minuciosa descripción de los hechos, en la sentencia criminal encontraremos innumerables elementos que nos permiten conocer cómo eran las relaciones entre curandero, enfermedad y medio ambiente, que poco conocimiento se tiene en los asuntos públicos en torno a las supersticiones que la historia local ciñen una suerte de olvido.
Si bien fue la ceguera que padecía el indígena Pedro Pérez lo que hizo permanecer una buena parte de su vida en la penumbra, también lo sería la noche en que fue persuadido de llevar a cabo una práctica ritual curativa por parte de Juan Muñiz, Francisco Juárez y Pedro Salazar, siendo el mulato Diego de Estrada el curandero de oficio quien realizara el ritual, el cual además implicaba, entre otros elementos, efectuar previamente el festejo del mitote. En él participaron todos los referidos, los indígenas señalados, Juan Muñiz, Pedro Pérez, Pedro Salazar y Francisco Juárez, siendo Diego Estrada quien llevara a cabo el brebaje a partir de una planta conocida como Rosa María, que según la creencia de la época tenía propiedades mágicas poco conocidas, pero infalibles en la curación de enfermedades, entre ellas la ceguera. Francisco del Paso y Troncoso, en su tratado de las idolatrías, supersticiones, dioses, ritos, hechicerías y otras costumbres gentilicias de las razas aborígenes de México, alude en uno de sus capítulos que las supersticiones en la cura de los ojos siempre van acompañadas de ciertos conjuros, así como el uso de hierbas y agua fría. Y escéptico apunta: otros curan los ojos como curan los empeines, que es picándolos o estregándolos y echándolos un emplasto encima, y así más ni menos es de los ojos la cura. ¿Y acaso usan otras hierbas para hacer estas curas? En el conjuro las llaman por el color que tienen, verde espiritado o amarillo, y con estos curan los ojos, cegándolos más porque los curan a ciegas. Por otra parte, el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán desenmaraña el origen de referida planta, así como el uso que se hacía de ella por parte del curandero colonial que, con tal de evitar la persecución del Santo Tribunal de la Inquisición, obligó a estos a su sincretismo con santos de la hagiografía católica, en el uso del peyote en las prácticas curativas. Este sincretismo lo encontramos en la forma que llaman al peyote en su proceso de identificación mística de distinta condición. La femenina produjo la denominación de Rosa María, la masculina la de Rosa de San Nicolás. Sin embargo, hembra o macho, la planta no era sino una sola cosa: peyote. Los asistentes estaban seguros que la casa de Pedro Salazar sería el lugar idóneo donde el mitote traería consigo la eficacia simbólica deseada, y no fue así, puesto que el curandero previamente embriagó a los asistentes con pulque combinada con la Rosa María. Es importante destacar que esta planta tenía este nombre para evitar la persecución de la Santa Inquisición, que no era otra cosa que la planta sagrada del peyote. Esta mezcla entre peyote y pulque propiciaría que los asistentes durante esta celebración, durante este rito, pues estuvieran fuera de sí y aconteciera la tragedia. Aquella noche del asesinato, el curandero salió del lugar tratando de pasar desapercibido entre la población mulata e indígena con el cuchillo que dio muerte a Francisco Juárez, mientras el resto de los asistentes en el mitote se mantenían bajo los efectos del brebaje. Juan Muñiz y Pedro Salazar fueron encarcelados, procesados y sentenciados a recibir azotes en vía pública y trabajos forzados, mientras que el mulato Diego de Estrada fue denunciado al Santo Tribunal de la Inquisición. Podemos concluir que, a diferencia de otros procesos criminales donde el delito de homicidio era castigado con la pena capital, en el presente proceso veremos en la sentencia definitiva que los inculpados, originarios además de Santa María, fueron castigados físicamente, el curandero denunciado al Santo Tribunal de la Inquisición y la ceguera del indígena jamás aliviada. La sentencia se ejecutó el 7 de noviembre de 1729 en la ciudad de San Luis. Cito: le condeno en que Juan Muñiz le sea dado 200 azotes por las calles públicas y acostumbrados de esta dicha ciudad y a dicho Pedro de Salazar a que sea sacado a la vergüenza pública, para lo cual uno y otro salgan de la cárcel en vez de Alvarada, desnudos de medio cuerpo para arriba y se lleven en forma de reos a son de trompeta y voz de pregonero que manifieste su delito. Y más, los condeno a que su trabajo personal se ven en obraje el de Juan Muñiz por tiempo de 4 años y el de Pedro Salazar por de 1, y que la importancia que se le regulare conforme a estilo de la Real Sala del Crimen de esta Nueva España se aplica la mitad para la Cámara de su Majestad, para la limosna de misa que se digan por el alma de dicho difunto y costas de la causa, con tal que no se exhibe sin dar primero cuenta a los señores presidentes y alcaldes de dicho salón los autos para que en su vista determinen y manden como fueren servidos, y así lo pronuncie.